Dios bendiga a los santos y a las santas de la Iglesia de Dios. La nueva bendición. De nuevo aquí con ustedes, y siempre es un gozo poder adorar al Señor con mis hermanos y mis hermanas. Hoy, Viernes Santo, este es nuestro servicio que deseamos para usted, con el tema del paraíso, basado en aquella expresión de Jesús cuando le dijo al ladrón en la cruz: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermosa expresión. Escuchamos a la capellana Olga. Y a mí me tocó el tema: el paraíso es para los que confían en Jesús. Y el texto se encuentra en Lucas 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero darle una pequeña explicación del paraíso. El paraíso era un lugar designado de la felicidad que Dios había hecho, pero que se perdió, el hombre lo perdió cuando pecó. Para los judíos de aquella época, ellos lo distinguían entre dos paraísos. Y uno era el paraíso celeste y otro el paraíso inferior. ¿Qué pasa? El paraíso celeste le pertenecía al primer cielo. Y el paraíso inferior era una división del Hades, o sea, la morada de los muertos, el cual era asignado a las almas justas. En este sentido último es el que Jesús se dirige al ladrón arrepentido. Y con esto él se refería a la morada de los muertos bienaventurados. Según los judíos, el seno de Abraham, en Lucas 16, 22, se puede confirmar. Y es allí donde descendió Jesús en el momento de su muerte. Eso lo vemos en Efesios 4, del 8 al 10. Y Hechos 2, del 27 al 31. Podemos ver también que habla de que Pedro fue arrebatado al paraíso. O sea, hasta el tercer cielo, en la presencia de Dios. Cuando Jesús ya crucificado, las autoridades y todos los que estaban allí se reían, se burlaban de él y decían: mira, a otro salvó, que se salve él mismo. Él no es el Mesías, él no es el elegido de Dios. Ve cómo a veces, ¿verdad? Ellos lo juzgaban y todos se burlaban. Hasta el otro ladrón, que estando crucificado con él, lo insultaba y le decía: si tú eres el Mesías, sálvate a ti, sálvanos a nosotros también. Pero sin embargo el otro le reclamaba indignado y dice: ni siquiera temes a tu Dios estando en el mismo suplicio. O sea, yo entiendo que este hombre tiene que haber oído hablar de Dios. Tenía que saber las cosas que Jesús venía haciendo en la tierra. Eso es lo que yo estoy entendiendo de este ladrón, para él poder haberlo defendido de esa forma. Y lo que sabía de él. Y entonces le dice al otro ladrón: tú y yo recibimos el pago de lo que nosotros hicimos. Pero ¿qué mal ha hecho? Y le dijo de Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le responde: yo te aseguro, mire qué seguridad y qué confianza nosotros debemos tener con esta palabra, que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, Jesús se pasa de bueno. Cuando nosotros decimos que Jesús es bueno y se pasa de bueno, es que se pasa. Tanto así que es capaz de perdonar al ladrón. Y no solo eso, sino regalarle el paraíso, hermano, regalarle el paraíso. O sea, esta acción y este mérito de este ladrón, podemos pensar que es un ladrón, y como buen ladrón, supo que esa acción de él sería el robo del siglo. No solo se estaba robando un bien material, sino también que estaba robándose nada más y nada menos que la salvación eterna. ¿Por qué le resalto la acción del ladrón?
porque aunque no fue un robo como tal, me muestra la condición necesaria e indispensable para recibir la misericordia de Dios, es decir, nuestra libertad, el querer ser salvo, nuestra salvación. Jesús nos dice que ni todo el pecado del mundo supera su misericordia, ni todo el pecado. Pero el recipiente para recibir su misericordia es la confianza del alma, que viene a buscar un perdón. Y nosotros tenemos que estar bien confiados, porque es que Jesús nos ha dado palabras de confianza, palabras que tenemos que creer. Que aunque la montaña se levante, mira, se tiene que mover. Esa es la confianza que nosotros tenemos que tener en Él. Ahora, si nosotros recordamos ese episodio de Jesús y los dos ladrones, el primer malhechor era un engreído. Él no se reconoció como pecador y se reía de Jesús. Mas, sin embargo, el segundo, ya de Dios, es decir, nuestra libertad, el querer ser salvo, nuestra salvación. Jesús nos dice que ni todo el pecado del mundo supera su misericordia, ni todo el pecado. Pero el recipiente para recibir su misericordia es la confianza del alma, que viene a buscar un perdón. Y nosotros tenemos que estar bien confiados, porque es que Jesús nos ha dado palabras de confianza, palabras que tenemos que creer. Que aunque la montaña se levante, mira, se tiene que mover. Esa es la confianza que nosotros tenemos que tener en Él. Ahora, si nosotros recordamos ese episodio de Jesús y los dos ladrones, el primer malhechor era un engreído. Él no se reconoció como pecador y se reía de Jesús. Mas, sin embargo, el segundo reconoce que había fallado. Se dirige al Señor y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y yo me imagino a Jesús con esos ojos, mirándolo con misericordia infinita, y le responde: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿qué nosotros entendemos por esa palabra hoy? Eso nos recuerda que la salvación y la culpa de nuestros pecados es inmediata. Es inmediata. ¿Y qué significa? Que en el momento que usted se acerca a Jesús con fe, en ese mismo momento Dios le ha de dar el regalo de la vida eterna. No va a ser después de 3 meses. No va a ser después que Dios vea el cambio en usted. La salvación es inmediata. Jesús le aseguró a ese ladrón que hoy, y sin titubear, porque él no titubeó, porque Jesús vio la fe de este hombre. La fe fue lo que Dios vio. O sea, este ladrón vio a Jesús como su única esperanza. ¿Qué estás viendo tú como tu única esperanza? Todos nosotros necesitamos tener fe. Todos, sabiendo que Dios nos otorga algo que no merecemos. Ahora te pregunto yo, ¿con cuál de estos dos? Es decir, nuestra libertad, el querer ser salvo, nuestra salvación. Jesús nos dice que ni todo el pecado del mundo supera su misericordia, ni todo el pecado. Pero el recipiente para recibir su misericordia es la confianza del alma, que viene a buscar un perdón. Y nosotros tenemos que estar bien confiados, porque es que Jesús nos ha dado palabras de confianza, palabras que tenemos que creer. Que aunque la montaña se levante, mira, se tiene que mover. Esa es la confianza que nosotros tenemos que tener en Él. Ahora, si nosotros recordamos ese episodio de Jesús y los dos ladrones, el primer malhechor era un engreído. Él no se reconoció como pecador y se reía de Jesús. Mas, sin embargo, el segundo
reconoce que había fallado. Se dirige al Señor y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y yo me imagino a Jesús con esos ojos, mirándolo con misericordia infinita, y le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿qué nosotros entendemos por esa palabra hoy? Eso nos recuerda que la salvación y la culpa de nuestros pecados es inmediata. Es inmediata. ¿Y qué significa? Que en el momento que usted se acerca a Jesús con fe, en ese mismo momento Dios le ha de dar el regalo de la vida eterna. Jesús le aseguró a ese ladrón que hoy, y sin titubear, porque él no titubeó, porque Jesús vio la fe de este hombre. La fe fue lo que Dios vio. O sea, este ladrón vio a Jesús como su única esperanza. ¿Qué estás viendo tú como tu única esperanza? Todos nosotros necesitamos tener fe. Todos, sabiendo que Dios nos otorga algo que no merecemos. Ahora te pregunto yo, ¿con cuál de estos dos ladrones te identificas? ¿Con el engreído que no reconoce su pecado ni sus errores? ¿O con el malhechor que reconoce que necesita la misericordia divina y le implora de todo corazón? Es Jesús el que ha dado su vida por cada uno de nosotros allí en la cruz del Calvario. Y en Él es que vamos a encontrar ese amor, esa confianza incondicional que reconoce nuestra vida como un bien y nos da siempre la posibilidad de volver a comenzar, así como hizo con este ladrón. Dile al Señor que te ayude a saber confiar en su amor. Porque les digo, según cada vez que leemos y vemos este momento, vemos esta acción de este hombre, o sea, Dios le aseguró, pero él sabía que su esperanza, su seguridad estaba en Jesús. Ahora, te dejo con esas palabras. ¿Con cuál te identificas? Aprendamos a confiar. Ahora mismo no importa lo que estemos viendo. Confía que todo tiene su solución. Así que el Señor les bendiga aquí desde el patio al aire libre. Que el Señor les bendiga mucho. Amén.